Gracias a estos 5 minutos voy a salvar el debate. Porque estuvo buena la jugada de Osman. Estuvo muy buena la jugada de Osman. Lo tengo que felicitar. Muy buena jugada, casi me hace un jaque mate. Se acabó la infalibilidad del romano pontífice. Veamos, Mateo 16. Jesús pregunta: aquí vamos de nuevo. ¿quién decís que soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús, en lugar de corregirlo, le dice: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Pedro está predicando, está diciendo algo a viva voz, pero el propio Cristo da testimonio que lo que está diciendo Pedro es una revelación de Dios, por ende es infalible. Es un poeta. ¡Es un poeta! Al menos que mi hermano crea que las revelaciones que Dios da no son infalibles. La pregunta es, cuando Pedro, que para los católicos es el primer papa, declaró eso que le vino por revelación, ¿estaba entregando una verdad absoluta, sí o no? No lo sé, tú dime. Si es sí, entonces es una verdad infalible que salió por la boca del propio Pedro, primer papa de la Iglesia Católica. Esto es broma, ¿verdad? Dice aquí, obviamente no podía faltar Mateo 16-18, el caballito de batalla. ¡Un clásico! Mira, yo me voy a arriesgar en algo aquí todavía, Lucho, ¿sí? Vamos a suponer que Pedro ahí fue infalible. Luego, ¿cómo esa infalibilidad se traslada al obispo de Roma y queda específicamente en el obispo de Roma? Esa es una excelente pregunta. Luego tú vas a tener que responder lo siguiente, ¿sí? Recordemos que según la enseñanza oficial de la Iglesia, el Papa es infalible cuando declara una doctrina que debe ser creída por todos, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué doctrina definió Pedro ahí, según los propios principios de pastores eternos? Ahí Pedro lo que hizo fue una afirmación en base a una pregunta que le hizo Jesús. Tú estás viendo infalibilidad donde el texto no lo está exigiendo por ningún lado. Tú estás haciendo una eisegesis, es una pésima interpretación por parte de Lucho en este caso, ¿no? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Aunado a eso, que obviamente carga la problemática histórica de que Mateo 16-18 no fue utilizado sino hasta el siglo III por Esteban I con vinculaciones papales. Hasta entonces ningún padre apostólico, ningún padre de la iglesia vino a utilizar Mateo 16-18 para podérselo atribuir al obispo de Roma, dice, ¿no? Nada de eso, que también tengo que necesariamente preguntar lo siguiente. Según Juan María Laboa Gallego en su libro Historia de los Papas, si la memoria no me falla, página 27, que lo he citado tanto, va a decir que en Roma no existía durante los 2 primeros siglos de la iglesia una estructura episcopal, sino que existía un colegio de presbíteros, un colegio de ancianos. Esa era la estructura eclesiástica que tenía. O sea, mejor dicho, en otras palabras, la primera iglesia de Roma era presbiteriana, pues, para que me agarren ahí la idea, ¿no? Entonces yo tendría que preguntar aquí lo siguiente. Vale en la oreja. ¿Cómo se puede hablar de la infalibilidad del Papa como tal cuando en los 2 primeros siglos de la iglesia no existía tal cosa como un líder supremo en Roma? ¿Cómo se va? Entonces eso necesariamente se sigue que es un desarrollo posterior a todo eso. ¿Acaso no lo viste venir? Después inmediatamente Jesús le cambia el nombre a Simón, le da una misión sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le entrega la llave símbolo de gobierno, le promete que el infierno no prevalecerá contra esa iglesia. Con una sola confesión doctrinal correcta, Jesús no solo lo felicita, le da liderazgo visible de una iglesia que nunca será vencida por el error. Esto ya no es divertido, es triste. Dice Mateo 16-18 y eventualmente las llaves y todo el asunto. Bien, pero las llaves implican algo. Las llaves implican la autoridad y la potestad, ojo al dato, la potestad de atar y desatar en el cielo y en la tierra. Tal potestad fue otorgada posteriormente a los apóstoles en Mateo 18-18. Si esa autoridad otorgada a Pedro en Mateo 16-18 va a implicar que Pedro ahí era infalible y ergo eso es un dogma o algo así por el estilo, vamos a decirlo así, entonces me tiene que decir que los demás apóstoles también eran infalibles a nivel personal, ¿no? Entonces va a ser sumamente problemático por ahí, porque si me va a decir que los demás apóstoles también eran infalibles, se acabó el dogma, se acabó el debate. Eso tuvo que doler. La infalibilidad del Papa no es una arrogancia y una pretensión de la Iglesia Católica. Neta, me lo juras. Es la humildad de reconocer que Cristo cuida a su iglesia y no la deja a la deriva en un mar de opiniones. Obvio es broma, ¿no? Dice que la infalibilidad es unidad. Bien, perfecto. Te anexo la siguiente pregunta entonces, Lucho, ¿no? Si la infalibilidad del Papa es algo que se tiene que hacer porque en él reside la unidad de la iglesia, explícame entonces por qué los galicanos, los alemanes, tuvieron que irse cuando vieron que estaban intentando colocar por encima de la autoridad conciliar la autoridad del Papa. Ahí se dividió la iglesia católica y surgió el nacimiento de los veterocatólicos. Y de hecho va a decir inclusive el mismísimo Klaus Schatz en su libro El Primado de Roma también, va a reconocer que el dogma se llevó a cabo en el Concilio Vaticano I porque fue la minoría. ¿Quiénes fueron los que quedaron ahí? Eventualmente los ultramontanistas, que eran más papistas que el Papa. Y ellos fueron los que presionaron para que se pudiera llevar a cabo el dogma. No existía el consenso unánime de los cardenales ahí en ese concilio para poder definir el dogma de la infalibilidad papal. Hubo un abandono por parte de los galicanos y por parte de los alemanes en ese concilio. Oye, tranquilo, viejo. Vaya dato perturbador. Round 3.
La infalibilidad papal no es magia, no es nuevas revelaciones, es una gracia negativa. O sea, es Dios impidiendo el error cuando el Papa enseña oficialmente sobre la fe y moral, como sucesor de Pedro. ¿Quieres que me ponga rudo? Fíjense ustedes en lo que me dice aquí Lucho, ¿no? La infalibilidad es una gracia otorgada al Papa. Yo te pregunto, Lucho, ¿esa gracia otorgada al Papa, el Papa puede resistir a esa gracia? A ver, ¿qué pasó? Si tú me dices a mí que el Papa puede resistir a esa gracia, yo te pregunto, ¿qué criterio objetivo estás utilizando tú para poder llegar a la conclusión de que el Papa no resistió a la gracia otorgada por parte del Espíritu Santo en esas circunstancias, ¿sí? Así, muerde el cebo. El Papa puede rechazar la gracia y acá se mete un terrible problema. El hermano piensa que esto es un argumento que refuta. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿El Papa puede rechazar la gracia? Porque si el Papa rechaza la gracia, puede rechazar la infalibilidad. ¿Quién me garantiza que el Papa no rechazó la gracia? Tengo una pregunta. ¿Los apóstoles podían rechazar la infalibilidad y el teonustos? ¿Los apóstoles podían rechazar el teonustos? ¿Sí o no? Vos me tenés que decir que no. Bueno, yo te digo tampoco. Yo te digo tampoco. Yo te digo tampoco. Fíjense ustedes, amigos católicos, lo que acaba de afirmar Lucho. Pongan la lupa. Yo le hice la pregunta sobre si el Papa puede resistir esa gracia, ¿no? Y él me está diciendo que no. ¿Saben cómo se llama eso? Gracia irresistible. O sea, que para que el Papa sea infalible, según la enseñanza católica romana, tienen que hacer al Papa calvinista, caramba. O sea, Lucho le acaba de dar la razón. Aquí el calvinismo por el amor a Cristo Jesús, ¿vale? ¿Ah? O sea, ¿quién lo diría? Tendría que ahora ser la teología protestante que tanto rechaza eventualmente el catolicismo romano para poder sostener lo que es el tema de la infalibilidad pontificia, ¿no? ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡No, déjalo! ¡Ya está muerto! Tú dices, ¿dónde encuentro yo al Papa actuando o esa enseñanza temprano en la iglesia? Bueno, en la propia Biblia, cuando Pedro se levanta y dice, tenemos que elegir a un sucesor de Judas, ¿por qué no le preguntó a nadie? ¿Y por qué todos aceptaron lo que Pedro dijo? Aquí nosotros tenemos un caso de autoridad y tenemos un caso claro de infalibilidad. Cuando fue con lo que fue el tema del sucesor de Judas, ahí Pedro estaba de alguna u otra manera colocando, vamos a decirlo así, un fundamento infalible, que Pedro fue infalible ahí. Bien, yo te pregunto entonces nuevamente aquí, Lucho, y el dogma es una definición dogmática, lo que Pedro hizo ahí con respecto a dar la prerrogativa sobre cómo elegir al sucesor de Judas. Tú me tienes que decir ahí entonces que eso es dogmático, ¿sí? Para empezar, porque recordemos que la infalibilidad personal del Papa recae puntualmente en lo que es la definición dogmática como tal. Yo te pregunto, ¿dónde está el dogma ahí? ¿Qué dogma surgió de ahí? Porque yo revisé la lista de 44 dogmas de la Iglesia Católica Romana y no existe tal cosa como una definición dogmática ahí por parte del apóstol Pedro. Ahí ustedes lo que están haciendo es simplemente empujar y empujar donde pueden encontrar en la Biblia algo que se pueda presentar como la infalibilidad papal. Ya no aguanto. Por eso no podés atacar un muñeco de paja. La Iglesia Católica entiende que la definición dogmática se basa en las semillas teológicas que ya podemos encontrar desde el origen de la Iglesia. Lo que tendrías que demostrar no es que la Iglesia en el primer siglo no tenía una definición ya de la infalibilidad. Lo que tenés que demostrar es que no existe una semilla teológica para argumentar la infalibilidad del Papa. Usted no aprende, ¿verdad? Dice que yo hice un muñeco de paja. Literalmente cité la Constitución Dogmática Pastor Eterno. A menos que para Lucho la Constitución Dogmática Pastor Eterno sea reverendo muñeco de paja, ¿no? Todo terminó, señores. La carga de la prueba es viva, dice él, ¿no? Pero vos estás usando una Biblia que definió la Iglesia Católica, leyendo concilios que mi Iglesia presidió. Concilios que mi Iglesia presidió. Dice que la iglesia presidió el concilio. Bueno, yo voy a leer la página 19 del libro Historia de los Concilios de un sacerdote llamado David Abraham Matías, ¿sí? Iba a decir lo siguiente: y de paso poner en orden el calendario litúrgico de la celebración de la fiesta de la Pascua, esto en el contexto del primer concilio de Nicea. Constantino, ejerciendo su rol de pontífice, no consultó a ninguna autoridad eclesiástica, ni al obispo de Roma, ni a ninguna de las sedes patriarcales. Los niños necesitan un héroe. Dice, la filosofía dice que nadie debe estar en conciencia obligado a aceptar una supuesta verdad. Lo mismo que la navaja de Oca. Apelas a la filosofía. Creo que es muy obvio. Y está bien, está perfecto, me gusta. Ahora, ¿qué más objetivo? ¿Apelar a un papa vinculante que nosotros encontramos razones teológicas para encontrarlo como emisario de Cristo en la tierra? ¿O es más razonable pensar que cualquier pastor que venga abriendo cualquier iglesia y me traiga cualquier doctrina tiene la verdad? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué es más lógico? ¿Qué es más razonable? Vos perdoname, pero como ser razonable que soy, y doy, al menos hablo por mí mismo, la razón a mí me dice que es más coherente que haya un papa infalible
infalible, vinculante para que la verdad sea guardada como Cristo prometió, eso es más razonable que creer que cualquier persona por levantar la mano y decir, miren, yo soy un intérprete oficial, bueno, le tenemos que creer a cualquiera que hable a una iglesia por ahí. Disculpadme, pero sinceramente no veo lo razonable en esta cuestión. Oye, amigo, ¿vienes de Tontolandia? Él dice que es más objetivo, esto es parte de su primera refutación, que es más objetivo para poder declarar algo, ¿sí? El Papa, que es vinculante o algo así por el estilo, o la epistemología. Bueno, precisamente yo le estoy diciendo a Lucho que a través de la epistemología me pueda dar razones suficientes para yo poder creer que el Papa es infalible, ¿sí? Porque bajo el propio círculo epistémico, o valga, el propio círculo epistémico que tiene el catolicismo romano, no se puede llegar a la conclusión de que el Papa es infalible a través de criterios objetivos, porque es infalseable, no se puede falsear. Eventualmente yo creo que es más objetiva la epistemología que simplemente pegar un salto al vacío y decir, no, el Papa es infalible porque la iglesia lo dice. De hecho, inclusive el mismísimo Klaus Schwab, también en su libro, va a citar a un cardenal que va a decir básicamente que el Papa es infalible porque la iglesia es infalible. Pero a su vez, para que la iglesia sea infalible, entonces tiene que estar unido al que es infalible, que es el Papa. Entonces, ¿en quién recae la infalibilidad? ¿Recae en el Papa? ¿Recae en la iglesia? ¿O en quién? Porque hasta entonces es lo que se sigue demostrando, y así lo reconoce también el mismísimo Klaus Schwab en el libro, va a reconocer de forma implícita que esto es un círculo epistémico completamente cerrado, así de sencillo, ¿no? Eso sí es de gangsters. De gangsters. Lucho, necesito que me respondas lo siguiente. Tengo miedo. ¿Es solamente el sucesor de Pedro el que goza del carisma de la infalibilidad, pues en este caso papal? Ah, sí. Muerde el cebo. La Iglesia Católica sostiene que el Papa efectivamente es el que tiene la infalibilidad papal, pero reconociendo la infalibilidad del magisterio, ¿no? O sea, infalibilidad magisterial, infalibilidad papal. Pero siempre el sucesor de Pedro es el que tiene la infalibilidad papal. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Mira, lo tengo que decir así. Lucho acaba de entregar el debate, sí, y te voy a explicar por qué. Si es solamente el sucesor de Pedro el que goza de la infalibilidad papal, nótese que Pedro dejó sucesores en Antioquía también. Y esa sucesión es reconocida por la mismísima Iglesia Católica Romana. Y voy a citar aquí, entiéndase al, ¿cómo que dice? El Rottweiler de Dios, algo así como que es Benedicto XVI en audiencia general del miércoles 22 de febrero del año 2006. Posteriormente, la sede de Pedro fue Antioquía, una ciudad situada en el Río Oriente, en Siria, hoy Turquía, que en ese momento era la tercera metrópoli del Imperio Romano después de Roma y Alejandría en Egipto. Pedro fue el primer obispo de esa ciudad, que fue evangelizado por Bernabé y por Pablo. Allí es donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. También estableció una celebración específica de la cátedra de Pedro en Antioquía. Se acabó la infalibilidad del romano pontífice. Ahora le toca que otorgar la infalibilidad también al patriarca de Antioquía, puesto que también él es bíblicamente, históricamente y aún reconocido por la propia Iglesia Católica Romana, que es sucesor de Pedro. Y si solamente el sucesor de Pedro es el que goza de la infalibilidad, entonces el de Antioquía también es infalible. ¡Ya no aguanto más! ¡Arrepiéntete, hijo del diablo!